Hola a todas y a todos. Les voy a hablar sobre las constituciones que han regido los destinos de nuestro país. Han sido 10. La primera de ellas fue la Ley Fundamental de Santo Tomás de Angostura, es una ciudad en Venezuela de 1819. Fue aprobada en diciembre. Luego del 7 de agosto de 1819, donde quedó sellada nuestra independencia del Imperio Español en la batalla de Boyacá. Esa ciudad que hoy se llama Ciudad Bolívar en homenaje a nuestro libertador. Allí se aprobó la creación de la República de Colombia, con la división del poder en legislativo, ejecutivo y judicial, con un presidente y un vicepresidente y dos departamentos, uno el de Cundinamarca y otro el de Venezuela, reuniendo los territorios de lo que era el virreinato de la Nueva Granada y lo que era la capitanía de Venezuela, con la posibilidad de que otros territorios liberados se unieran. En 1821 reemplazado este gobierno provisional en Villa del Rosario de Cúcuta, cuando regresó Antonio Nariño de España, haber pagado su pena por luchar por nuestra independencia, presidió el Congreso que habría de aprobar la segunda constitución, la de Villa del Rosario de Cúcuta, que establece ya una organización estatal más completa. Esa constitución que solamente se podría reformar 10 años después, como lo decía el texto constitucional, no fue así, porque después de que se terminara la campaña libertadora que le dio la libertad a lo que es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, como los conocemos hoy, se dio el enfrentamiento entre bolivarianos y santanderistas que llevó a la Convención de Ocaña en 1828, que fracasó por falta de unidad entre los dos bandos. De regreso a Bogotá, Bolívar, apoyado por sus amigos, expidió el decreto orgánico a través del cual eliminó la vicepresidencia que tenía Santander, cerró el Congreso y tomó todos los poderes para él. Bajo una dictadura, el primer ataque que se dio por quienes no estaban de acuerdo fue el 25 de septiembre de 1828, donde se dio un atentado en contra de la vida del libertador que hoy se llama la Noche Septembrina. Por todo el país se dieron diferentes levantamientos por haber quedado el poder en las solas manos del libertador. Muchos hombres que habían estado en las duras batallas de la independencia murieron en esta guerra, como el general José María Córdoba, uno de los más comprometidos en nuestra libertad. En 1830, seguramente, habiendo reconocido su error, Bolívar convocó nuevamente el Congreso, al que llamó el Congreso Admirable, liderado por el mariscal Antonio José de Sucre, que expide una tercera constitución de la República de Colombia, tratando de impedir la separación de Venezuela y del Ecuador. Sin embargo, Páez en Venezuela y Flores en el Ecuador ya habían decidido separarse de nuestro territorio. 1830 es de ingrata recordación. En ese año fue asesinado el mariscal Antonio José de Sucre en territorio de lo que hoy es Nariño, y en ese mismo año, al finalizar, murió nuestro libertador en la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. En 1832 se expide una constitución, ya solamente la cuarta, ya no solamente para nuestro territorio, que se llamó el Estado de la Nueva Granada. Obando fue el que tuvo que promulgar, el general José María Obando, como presidente, esa constitución, para luego entregarle el poder al presidente elegido, el general Francisco de Paula Santander, en un proceso de transición política. También hubo paz durante esos años, que se vio solamente rota en 1839, cuando el nuevo presidente José Ignacio de Márquez ordenó a través de un decreto cerrar 4 conventos en Nariño, lo que suscitó una guerra que se llamó la Guerra de los Conventos, que después se llamaría la Guerra de los Supremos, cuando intervino el general José María Obando, el candidato derrotado a la presidencia. Esta guerra solo terminaría en el gobierno de Pedro Alcántara Herrera en 1843, que hace que se apruebe una nueva constitución, quizá una de las más conservadoras y retardatarias que hemos tenido. Bajo esa constitución, el general Herrán le entrega el gobierno a su sucesor, su suegro, Tomás Cipriano de Mosquera.
Bajo esa constitución se crean los partidos tradicionales que tenemos aún, el liberal en 1848 y el conservador en 1849 por Ezequiel Rojas el primero y por Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro el segundo. En 1851 el gobierno de José Hilario López se prohíbe la esclavitud. En 1853, en el gobierno de José María Obando, que permitía las importaciones de diferentes productos, los artesanos, los sastres, los carpinteros se organizaron en lo que llamó las sociedades democráticas e impulsaron al general José María Melo para que diera un golpe de Estado que se dio en abril de 1854, derrocando al gobierno. La única revolución que ha triunfado en nuestro país. Los liberales y los conservadores se unieron para echar del gobierno a Melo, lo que lograron en diciembre de 1854, expulsando a Melo del país, quien se fue a Centroamérica y terminó su vida luchando por la libertad de México al lado de Benito Juárez. Sus seguidores fueron llevados presos a Panamá y murieron en condiciones miserables en sitios agrestes de esa región. Los gobiernos conservadores siguientes hicieron que en 1858 se aprobara una nueva constitución. La Confederación Granadina ya dividió el país en un sistema federal, en 8 estados, es la que se aprueba. Se hace un referendo en 1857 que vota por la federación. En el gobierno Mariano Espina Rodríguez, el fundador del Partido Conservador, Tomás Cipriano Mosquera empuña las armas y logra llegar al gobierno en 1861, convocando una nueva convención, la Convención de Río Negro, de 1863, que nos da la 8ª Constitución, la de los Estados Unidos de Colombia, dividiendo nuestro país en 9 estados soberanos, con periodos presidenciales de 2 años y con poder en los estados. Ese modelo fue duramente atacado por el Partido Conservador y varios sectores del Partido Liberal en la guerra de 1876, para que finalmente un liberal en 1885 suscitara una guerra desde la presidencia, Rafael Núñez, y con esa guerra derrotara a los liberales más liberales que han existido en toda nuestra historia, los liberales radicales, y se tomara el poder. En 1886 le dio la posibilidad de que el Consejo Nacional de Delegatarios convocados, liderados por Miguel Antonio Caro, expidiera la Constitución de la República de Colombia de 1886, que duraría vigente durante 104 años, con 77 reformas que tuvo en ese tiempo. Esa constitución fue centralista, cambió el federalismo por el centralismo, presidencial, clerical, le entregó la educación a la Iglesia Católica. Bajo ese mando constitucional se dieron importantes hechos históricos en nuestro país. Entre 1899 y 1902 se dio la Guerra de los 1000 días. En 1903 perdimos a Panamá, que era parte de nuestro territorio, a manos de los Estados Unidos. En 1905 se dio la dictadura del general Rafael Reyes, que cayó en 1909. En 1910 se dio una gran reforma constitucional que prohibió, por ejemplo, la pena de muerte, estableció los poderes reales de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Congreso. En 1919 se dio la primera masacre contra los trabajadores, la masacre de los Sastres, que sería repetida en 1928, pero la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena, cuando la United Fruit Company, en asocio del Ejército Nacional, asesinó a sus trabajadores por protestar por mejores condiciones laborales. En 1930 cae la hegemonía conservadora, llegando Olaya Herrera a la presidencia, un liberal, que en 1934 le entrega el poder a otro liberal, Alfonso López Pumarejo, que lanzaría su proyecto La Revolución en Marcha, donde se dan importantes transformaciones en el orden constitucional, la reforma de 1936. Los liberales que siguieron gobernando
perderían el poder en 1946 por la división liberal. Y en 1948, el 9 de abril, sería asesinado el líder liberal popular, Jorge Eliezer Gaitán. Y con eso se suscita la violencia, esa que todavía vivimos hoy en día. En el 50 aparecen las guerrillas liberales de los llanos y llega al poder uno de los más recalcitrantes conservadores que ha tenido el país, Laureano Gómez, que finalmente lleva a que en 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla dé un golpe de Estado apoyado por buena parte del Partido Conservador, el Partido Liberal y la Iglesia Católica. Con Rojas Pinilla en el poder, se eliminan los derechos individuales, se sigue cerrado el Congreso y también se persigue a aquellos que no están de acuerdo con ese tipo de gobierno, hasta que en 1957 cae el dictador. Para los liberales y conservadores, por un tratado que hicieron, un acuerdo que hicieron entre Alberto Lleras Camargo, liberal, y Laureano Gómez, conservador, estando en Europa, crean lo que se llamó el Frente Nacional, quizá la causa de buena parte de los males que hoy vivimos. La división del poder entre los dos partidos tradicionales, 4 años de gobierno uno, 4 años de gobierno el otro, la mitad de ministros liberales, la mitad de ministros conservadores, la mitad de ministros de magistrados liberales, la mitad de magistrados conservadores, todo así. Por eso nace, por ejemplo, el clientelismo, la corrupción política en aquel entonces. Ese Frente Nacional va hasta 1974, cuando se rompe se cumple ese acuerdo y ya empiezan a existir elecciones para elegir al presidente, al Congreso, pero seguimos con ese modelo liberal conservador hasta que en 1991, fruto de la séptima papeleta, fruto de la violencia que se ha suscitado por los carteles del narcotráfico, fruto de la persecución y el asesinato a miles de dirigentes y de miembros de la Unión Patriótica, la UP, se dieran todos los años 80. Y en 1991 se aprueba nuestra Constitución, la que hoy está vigente. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se aprueba nuestra Constitución. Esa Constitución que cambió del Estado de Derecho, la de 1886, al Estado Social de Derecho de la actual Constitución, que cambió la soberanía nacional de la del 86 por la soberanía popular de la de 1991, que en la parte dogmática de la Constitución tiene una gama de derechos fundamentales, que crea la acción de tutela, que crea la Corte Constitucional, que crea la Defensoría del Pueblo. Pero en la parte económica también crea un modelo neoliberal, ese modelo neoliberal que le ha permitido al Estado irse desligando poco a poco de sus obligaciones en educación, en salud, en vivienda, que eran obligaciones del Estado, pero que ahora se convirtieron en negocio de los particulares bajo ese modelo de constitución que hoy nos rige. Esa constitución que ha sido reformada por 54 veces en apenas 30 años. Esa constitución que hoy muchos colombianos ni siquiera han leído los primeros artículos y que es importante conocer porque ahí están nuestros derechos. De ahí nacen todas las demás ramas del derecho laboral nace de la Constitución, el derecho penal nace de la Constitución y todas las demás ramas del derecho. Por eso los invito a que en otro video sigamos viendo ya con más detenimiento cada una de las constituciones que han regido y rigen los destinos de nuestro país.